Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Apúntalo, el programa de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite todos los jueves por esta emisora WRUO-FM Mayagüez y WRTU-FM en San Juan, Puerto Rico. Les recordamos a nuestras amigas y amigos radioescuchas que este espacio radial está disponible para la presentación de proyectos, de libros, de actividades, todas con que tengan interés público, ¿verdad?, para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y para la Universidad de Puerto Rico. A esos efectos se pueden comunicar al teléfono 787-758-8252, 787-758-8252. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a dos compañeras que son parte de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, Margaret Mayer, bienvenida, Buenos días. Gracias. y Sigrid Mendoza. Sí, buenos días. Estamos aquí, vamos a hablar un poco sobre el cine documental y sobre todo en el contexto de la séptima muestra de cine documental Latinoamérica en nosotros, en todes, Nosotros. en nosotros, Sí, en nosotros, que se va a estar, que va a comenzar desde ya, desde hoy comenzó ya, hoy jueves 26 a las 6:30 es la apertura oficial correcto. y va a estar corriendo hasta el domingo. Correcto. Y Sí. va a estar acompañado de varias actividades, vamos a hablar de todo eso, pero antes que nada me gustaría que ustedes pudieran presentarse, hablar un poquito de, de ustedes, quiénes son ustedes, cómo llegan hasta la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. Eh, Margaret, si puedes, ¿verdad? Presentarte. Gracias, sí. Pues yo me uno a ADOC en el 2016. Hace, ¿verdad? 3 años atrás. ADOC se forma realmente hace 8 años por una inquietud, de hecho, de una colega nuestra y vuestra, que es la profesora Ana María García. En ese momento ella tiene una gran preocupación de que realmente no hay una producción local, ¿verdad?, de documentales puertorriqueños. Y entonces hace un llamado a diferentes documentalistas para que se unan y crear la asociación para ver cómo podemos realmente fomentar la producción de cine documental. Así que de ahí es que nace ADOC hace 8 años y la muestra de cine va atada a uno de, ¿verdad?, de las misiones principales de ADOC, que es fomentar que se vea el cine documental en Puerto Rico y que las personas vayan, ¿verdad?, entendiendo un poco más de lo que es el cine documental. Yo ¿Cómo, soy, cómo tú llegas al cine documental? sí, yo llego al cine documental por realmente un interés en lo que es el cambio social. Yo estudio de bachillerato Relaciones Internacionales en la Universidad de Brown, pero una vez me gradúo empiezo a, ¿verdad?, trabajo en planificación urbana por un año, pero una vez me gradúo y comienzo a trabajar como asistente de planificación urbana en una oficina de arquitectura, me hallo que es un trabajo bastante burocrático y que me siento que no estoy siendo efectiva ni creativa. Por el otro lado, considero volver a, ¿verdad?, a la universidad, al mundo de lo académico, pero también pues me siento como que allí a veces hay un diálogo que se queda interno o se queda entre los expertos, y sí, ¿verdad? A veces llega a lo que es el cambio de política pública, pero no es, ¿verdad? No llega a tanta gente. Y entonces empiezo a pensar cuáles son, ¿verdad?, las diferentes opciones que tengo. En ese momento también contemplo la idea de trabajar para una organización sin fines de lucro, una organización grande, pero me doy cuenta también que a veces también se queda mucho en lo que es la burocracia, el papeleo, y a veces realmente pues el trabajo de base no está. Pero en esta búsqueda pues empiezo a hallar también que realmente quiero poder combinar este deseo de hacer trabajo social con un interés muy personal mío ya en el arte, en historia del arte. Y entonces ahí pues doy un poco con esta idea de, pues, del cine y del cine documental como herramienta de cambio social, pero donde puedo realmente también tener, ¿verdad?, un proceso creativo y artístico.
y se me surge la oportunidad de poder ir a estudiar a la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, la Wow. ICTV. Soy una de las primeras generaciones de la especialidad de cine documental Wow. y en ese sentido, pues el haber ido a Cuba fue una experiencia hermosa, enriquecedora, porque realmente me doy en el lugar donde, ¿verdad?, nace el cine del nuevo cine latinoamericano que está basado en esta idea de cambio social y a su vez es un lugar donde hay mucha creatividad, un intercambio también cultural latinoamericano que a mí me hacía mucha falta. Así que pues después de ahí debo decir pues que encontré mi pasión, di con lo que era para mí realmente. Y podemos decir que esos elementos que tú has traído, que son muy personales, esa preocupación de tener un impacto en la sociedad, ¿verdad? Ese cine militante, quizás podríamos llamarlo, ¿verdad? Eh, y sobre todo ese contacto con otras realidades latinoamericanas, ocurre también en esta muestra de cine, ¿verdad? Es que es la Sí, séptima. es la séptima, correcto. ¿Verdad? Como la muestra de cine, ¿verdad? El escogido que se hace, estamos viendo trailers y documentales por un espacio de 8 meses, Ese es el porque proceso para la selección de el los... proceso Sí, de selección. Y entonces escogemos documentales que tengan varios elementos, entre ellos, ¿verdad? Una propuesta artística interesante, porque si consideramos, ¿verdad?, que el documental es arte, es un, ¿verdad?, es un ya. proceso creativo artístico. El acercamiento, ¿verdad? A veces, ¿cuál es el acercamiento que tiene ese documentalista al tema que va a explorar? Porque lo podemos hacer de diferentes maneras, de una manera más poética, reflexiva, informativa, que a veces también hace que la historia tome otro matiz y otro interés. Y también estábamos mirando también las temáticas, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en otros países de Latinoamérica? ¿Y qué está ocurriendo en Puerto Rico? Y dónde quizás conectamos, ¿verdad? ¿En qué puntos estamos en el mismo diálogo social, político? Y quizás, y cuáles otros realmente nos traen una realidad que no conocemos de nuestros hermanos latinoamericanos. Así que tratamos de hacer un escogido pensando un poco en todo eso y esta muestra estamos súper emocionados este año porque realmente es la primera vez que tenemos dos lugares donde vamos a estar mostrando documentales porque teníamos una selección tan grande, se nos hizo muy difícil dejar algunos afuera porque eran, ¿verdad?, unos documentales muy importantes. Pero bueno, hay dos lugares diferentes. ¿Cuáles son los Sí, dos lugares? los lugares. Vamos a estar en el Teatro de la Inter de Derecho y vamos a estar también en Cinema Bar 1950, En el Viejo San Juan. en el Viejo San Juan. Es en el día jueves, que es el día, ¿verdad? El día de hoy se presentó a las 4 de la tarde Ser Familia en la Inter de Derecho. Ahora mismo, mientras estamos conversando a las 6:30, ¿verdad?, la apertura oficial y es el homenaje a Fernando Birri, que quizás podemos conversar un poquito más tarde sobre eso. Sí, por favor, sí. Y entonces ya mañana viernes, sábado y domingo estaremos en los dos lugares, 4, 6 y 8 de la noche en la Inter, o sea, hay tres tandas, y entonces 6 y 8 de la noche o 7 y 9 de la noche en Cinema Bar. Qué bien. ¿Cuántos países están representados? Está Puerto Rico, evidentemente, Sí, pero ¿cuántos otros países de América Latina? yo creo que son 8 porque está Brasil, Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, Chile, Puerto Rico, ya vamos por 6, México y me falta uno más. Yo creo que son 8. Qué Ujú. bien, qué bien. Y entre ellos hay documentales que son de Puerto Rico, me parece que Sí, son una muestra de 17 que se escogieron. correcto. Y son este corto documental, estamos sumamente contentos, ¿verdad?, de que podamos también mostrar una producción local de Sí, un género que está tomando, ¿verdad?, mayor auge en Puerto Rico, especialmente, ¿verdad?, lo que son los cortos. Y yo creo que eso es muy importante, el género del corto, del documental corto, porque realmente son esas ventanas que nos dan para conocer a otros países, a veces viendo cosas cortas, pero a nosotros realmente para tener una voz.
y poder documentar y hablar sobre nuestro país. Así que estamos bien contentos de poder mostrar eso y bien contentos de tener propuestas y trabajos tan interesantes como Sons of Injustice, en la Que cual ahora vamos a Sigrid hablar de... Sí, sí, pero lanzó. los cortos documentales es como el cortometraje, que es menos de una hora para sacar... Pues yo vi que hay varios de veintitantos minutos, hay Sí, unos un poquito más, pero son todos menos de una hora, es lo sí, que... realmente menos de 30 minutos, que es el mediometraje. Así que todos esos menos de 30 minutos son más cortos. Que es Ujú. bueno porque entonces uno puede aprovechar y ver varios, ¿no? Y se permite que se Se unen. presenten varios el mismo día, una gran cantidad. Uno de ellos es el documental de Sigrid Mendoza, que está aquí con nosotros. Y me gustaría que te presentaras un poco y nos hablaras un poco de tu proyecto, del documental que se va a estar proyectando este fin de semana y que nos aproveche y nos digas dónde y cuándo. Seguro. Pues sí, yo soy Sigrid Mendoza, soy productora del documental Sons of Injustice, Heavy Metal in Latin America, que va a estar mostrándose como parte de los documentales largometrajes, este sí es largo, a las 6 de la tarde en Cinema Bar. ¿Qué Soy día? el sábado, El sábado, a las 6. a las 6. Entonces, pues básicamente yo soy psicóloga social comunitaria, como me integro en lo que es el mundo del documental. Fue como estudiante graduada en los proyectos de Nelson Vara, que también, ¿verdad?, es el director y es parte del equipo, que también es psicólogo social comunitario y se integra para explorarse, ¿verdad?, la pregunta de cómo se muestra el heavy metal en Puerto Rico. Fue algo totalmente exploratorio, fue el primer estudio sistemático que se hizo sobre la comunidad del heavy metal en Puerto Rico, eh, y ese pues lo pudimos, ¿verdad?, mostrar en ADOCPR en ese momento cuando lo hicimos, y luego de eso nos fuimos adentrando, ¿verdad?, en hacer un segundo documental que tenía que ver con el metal en el Caribe, en las islas del Caribe, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Y ahora, ¿verdad?, que es el tercer documental y lo vamos a presentar este sábado. Y es básicamente sobre cómo se muestra el heavy metal en países como México, Chile, Argentina y Perú. El hilo conductor, ¿verdad?, dentro de todo ese tema, ¿verdad?, es básicamente los procesos de resistencia y colonialidad que han existido en estos países, algunos de ellos ya independientes, pero existe una decolonialidad porque todavía existe un proceso neoliberal de explotación de los recursos naturales, de genocidio de los indígenas, ¿verdad? Que todos son un proceso histórico de la colonización, y entonces eso se enlaza con Puerto Rico, ¿verdad?, siendo aún una colonia, ¿verdad?, primero de España y ahora de Estados Unidos. Me resulta tan interesante porque Margaret hablaba de esos espacios en común, ¿verdad? Hay diferencias y hay similitudes, ¿no? Tenemos unas realidades en común y que sea a través del metal que establezcamos esos vínculos y sobre todo esa lectura política del metal, ¿no? Esa comunidad me resulta interesantísimo. La comunidad metal fuera de Puerto Rico en estos países eh, tiene entonces rasgos en común se da de la misma manera, es grande la comunidad, es como en Puerto Rico, como, si nos puedes adelantar un poquito, porque me da mucha curiosidad. Sí, sí, es muy grande. Comenzamos primero queriendo trabajar cómo se utilizaba la instrumentación folclórica dentro de esos países, y cómo se integraba con la música del heavy metal, pero cuando fuimos a entrevistar en Chile y Argentina, que son los países que mencionan que que tiene una presencia bien vibrante del metal, eh, pues nos dimos cuenta que ese no era el tema. Era el tema, pero a través de ese tema realmente habían estos otros temas, ¿verdad?, de resistencia, de colonialidad, dentro de las líricas, dentro de las imágenes, dentro de los sonidos del metal, cómo se integra esos mensajes de colonización. Eh, en los distintos países, ¿verdad?, lo van a ver dentro del documental, pero también tiene que ver, por ejemplo, de cómo dentro del pasado siglo, básicamente, yo buscando aquí un enlace dentro de los 3 documentales que hemos hecho, pero
cómo en el pasado siglo han existido dictaduras, han existido terrorismo, y cómo eso se manifiesta dentro de la música del heavy metal. Así que tenemos bandas que vivieron las dictaduras de Argentina y de Chile, que fueron, ¿verdad? Cada vez, mientras uno lo va leyendo, uno va viendo todo lo que pasó allí, todo lo que sigue pasando, porque todavía hay efectos de eso. Tenemos que irnos a una breve pausa, pero regresamos en breve, no se vayan. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Seguimos aquí conversando con Margaret Mehr y Sigrid Mendoza, que son parte de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, sobre la 7ª muestra de cine documental Latinoamérica en Nosotres, que comenzó ya hoy, jueves 26 de septiembre, y que culmina este domingo, va a estar durante todo el fin de semana. Estábamos hablando de las compañeras que están aquí, de cómo han llegado a esta actividad, a la asociación, que la asociación es la ADOC, ¿verdad? La Asociación de Documentalistas, y estamos hablando muy interesante cómo el tema incluso de la comunidad de heavy metal puede ser un ejemplo de todos estos vínculos que tenemos de la realidad latinoamericana. Me interesa mucho en esa misma línea saber entonces, porque si hay un documental con un tema, ¿verdad? Que quizás alguien lo ve en la lista de la programación y dice, pero el heavy metal, y quizás hay un tema como lo sé que hay del huracán María, y o sea, ¿cuál es la unidad, si alguna? Cuando se hace el proceso de selección, ustedes hablaron de un militantismo social. ¿Cuál es el elemento en común? ¿Qué es lo que une? Si hay un elemento, ¿verdad? Que una, un gran tema que una la muestra que se hizo para esta actividad. No, realmente no hay un gran tema porque, ¿verdad? Las temáticas son muy distintas. Y no escogimos por tema porque queríamos también tener proyectos que, o sea, que fueran de estos últimos 3 años máximo. Y entonces tratando de mantener también un poco viendo lo que se está produciendo actualmente, pues no queríamos tampoco un poco, eh, ¿verdad? Como yo digo, circunscribirnos a solamente una temática y entonces tener que traer quizás documentales ya de 5 o 10 años atrás para cumplir con esa temática. Así que realmente miramos lo que está siendo producido en los últimos 3 años ¿verdad? En Latinoamérica. Y también este año tuvimos, ¿verdad? La oportunidad de poder escoger muchos documentales que han sido también premiados en diferentes festivales, por ejemplo el Festival Ícaro en Guatemala, para Heredar el Viento, que es un documental nicaragüense, por ejemplo. Así que tenemos ahora mismo unos documentales también o sea, ¿verdad? De un contexto, de un contenido temático muy importante, pero también con un acercamiento artístico y una, ¿verdad? Calidad técnica muy alta. Así que van a ver que este año la muestra también ha crecido, al igual que ADOC, vamos creciendo, ¿verdad? Como organización, pues este año tenemos una cartelera muy, muy rica. Qué bien. Hablamos un poco antes de comenzar la grabación del programa, lo difícil que es dedicarse de tiempo completo a producir cine en Puerto Rico, sea el cine que sea, ¿no? Los obstáculos que hay. Eh, Aquí hablar de un cine profesional, pues hay que hacer una serie de matices, ¿no? Eh, es la misma situación que se da en América Latina. Con estas muestras de cine documental está, ¿verdad? Entre comillas, compitiendo en las mismas circunstancias de producción que hay en Puerto Rico. Eso es otro elemento que tenemos en común. ¿Cuáles son los obstáculos que hay para la producción de cine? ¿Hay una ayuda del gobierno en alguno de estos países? ¿Está subvencionado? ¿No está subvencionado? Depende de qué. ¿Cómo se financia? ¿Quiénes son las personas? ¿Verdad? Es el mismo tipo de productor que tenemos aquí en Puerto Rico. Pues no, a ver, yo creo que habría que mirar, ¿verdad? Y hablar caso a caso y no tendremos el tiempo, pero hay países que sí tienen, ¿verdad? Eh, un apoyo nacional muy grande a proyectos de cine porque el cine es parte de sus proyectos culturales. Realmente
yo creo que la mirada no es solamente un cine en términos, ¿verdad?, industrial o de dinero, sino el valor cultural, artístico, que obra de arte. es una obra de arte que tiene el cine. Y eso, por ejemplo, un país como Brasil, pues sí tiene mucho apoyo a cineastas, a documentalistas, a ese tipo de, ¿verdad?, de cine o proyecto que tiene un valor artístico muy grande. Así que, ¿verdad? Cada país latinoamericano surge de una manera distinta, pero ciertamente hay países que tienen realmente un fondo para cine nacional, que es, ¿verdad? No es nuestro caso. El caso de la República Dominicana es un poco distinto porque ellos tienen créditos contributivos y ellos han logrado realmente hacer dos cosas a la vez. Una es crear una industria de cine que realmente se ve como industria, crea trabajos, está creando, ¿verdad? ¿Verdad? Una entrada económica o una fuente económica para el país, y entonces a su vez eso le da la oportunidad de apoyar unos proyectos artísticos que quizás en sus inicios no lo hicieron, pero, ¿verdad?, abrieron la puerta. Así que hay diferentes maneras o modelos, ¿verdad?, de cómo trabajar lo que es el cine nacional. Desafortunadamente, pues estamos en un momento bien complicado en Puerto Rico. No voy a entrar en detalles de eso realmente porque es un tema que podríamos estar aquí varios programas, pero Podemos dedicarle un futuro programa a hablar del futuro del sí, cine en Puerto Rico. pero un poco el que anteriormente me habías preguntado de lo que va atado a la muestra, que es el primer laboratorio de cine, de producción Sí, de eso cine documental, quería, que es Adoc quería Lab. mencionar porque a falta de una iniciativa del gobierno, yo sé que la Asociación de Documentalistas está haciendo un trabajo de promoción y no se limita solamente a mostrar documentales, también hay un trabajo de creación. Y este fin de semana también hay actividades paralelas dirigidas hacia eso. Correcto. Y entonces esto básicamente este laboratorio es un proyecto de autogestión que lo hizo el Comité de Educación, que es de la Asociación de Documentalistas, que se dio a la tarea de decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratar de conseguir fondos para hacer una producción de cine nacional? ¿Cómo vamos a poder apoyar e impulsar a documentalistas puertorriqueños, que la mayoría somos parte, ¿verdad?, miembros de ADOC? Somos un colectivo, ¿verdad?, y un colectivo de voluntarios, así que así es como hemos trabajado durante los diferentes años, y por tanto surge esta iniciativa, y el apoyo más grande, el auspiciador más grande es Firelight Media, y Firelight Media está basado en la ciudad de Nueva York, y ellos comenzaron un poco igual que Adoc, viendo la necesidad de hacer cine documental con una voz de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Y entonces Stanley Nelson, que es un gran director estadounidense y afroamericano, es que, ¿verdad?, comienza Firelight Media con su esposa. Así que ellos, pues hubo una conexión con ellos entre Adoc y Firelight Media, y ellos comenzaron a tener el interés de poder entonces apoyarnos en este proceso de cómo vamos a apoyar, ¿verdad?, esta producción de cine. Entonces, Adoc Lab es un laboratorio donde hay 15 proyectos que se van a discutir, donde vienen diferentes personas creo que son 8 fondos, para escuchar sobre los proyectos, trabajar los proyectos a nivel, ¿verdad?, ya de propuesta, creativo, presupuesto y todo eso, para poder entonces nosotras acceder a otros fondos que quizás no entendíamos o no teníamos acceso a hacerlo. Como parte del laboratorio van a haber unas actividades abiertas al público que son, o sea, esto es una oportunidad única, y yo también quisiera exhortar a todos esos estudiantes acabados de graduar o que están en la universidad que tienen interés, sea en el cine documental o sea realmente ¿verdad?, en lo digital y todo, que aprovechen, porque realmente estas son las personas que están trabajando en la industria del cine documental, ¿verdad? Y en cuanto a los fondos. Así que hay una primera actividad el viernes de 11 a 12, mañana de 11 a 12:30, que es el panel de fondos de cine documental, y eso va a estar también por Adoc PR en Facebook Live. Así que el que no se pueda llegar a la Escuela de Artes Plásticas, donde van a hacer las actividades en el anfiteatro, pueden conectarse por Facebook Live.
A la 1:30, una hora después, va a haber otra actividad abierta al público donde se está hablando de las posibilidades, ¿verdad? Y hacia las vertientes, hacia dónde se dirige el cine documental en estos momentos, ¿verdad? 2019, ¿dónde estamos? Y ahí van a haber dos personas, una de la Fundación Ford, de Ford Foundation, y otra, ¿verdad?, de la Fundación Nathan Cummings, que tienen mucho que aportarnos en este tema. Y de 3 a 4... ¿En la Escuela de Artes Plásticas también, allí mismo? Sí, todo en la Escuela de Artes Plásticas. Y de 3 a 4, pues es la clase magistral con Stanley Nelson, que si no conocen su trabajo, les exhorto a que lo busquen. Él hizo un documental, su último documental tiene que ver sobre los Black Panthers, ¿no? Y la historia de las Black Panthers, y es un documental espectacular, hay que verlo. Tiene un pietaje de archivo excelente de la manera que es utilizado. Así que él va a estar dando esa clase. Y entonces el sábado de 3 a 4 vamos a tener con nosotros a la antropóloga visual Carmen Guarini. Carmen Guarini es argentina. Ella es discípula de Jean Rouch, que, ¿verdad?, fue uno de los precursores del cinema verité y de la Nouvelle Vague en Francia. Y además con Fernando, ¿verdad?, Fernando Birri, que fue el fundador del Centro Cinematográfico en Santa Fe, en Argentina, que lo llevamos el padre del nuevo cine latinoamericano, porque él surge, ¿verdad?, viene de Italia, de estudiar en Roma, el cine experimental, toda la nueva francesa, llega a Latinoamérica y dice, bueno, ¿qué está ocurriendo a nivel político, cultural y social en nuestro país? Y entonces ahí despierta. Y este año, pues nuestra muestra es dedicada a Fernando Birri, y por eso está con nosotros también Carmen Guarini, porque ella hizo un documental que se llama A tatuado a la estrella, que es una celebración de Birri. Así que ahí todo se une este año. Excelente, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde se consigue la programación? Sí, adocpr.org pueden encontrar la programación, y también pueden ir a Facebook, también la tenemos posteado en adocpr en Facebook. Sí, yo me comprometo a colocarlo en la parte de información de este video que va a salir en YouTube tan pronto termine esta transmisión. Pueden ir a programa Apúntalo con 2P en YouTube y pueden tener toda la información y los enlaces. Así que le agradecemos por su sintonía, a Fiel Arocho por su apoyo técnico siempre, y será hasta la semana próxima. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Gracias por la invitación.